hoy vamos a hablar en Mateo 25, versículo 14 al 30. Y vamos a hablar sobre la parábola que la mayoría de personas conocen como la parábola de los talentos, pero en el día de hoy vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner parábola del dinero prestado. Amén. Mateo 25, versículos 14 al 30. Vamos a leer la palabra de Dios, unos cuantos versículos, vamos a hacer una pausa y luego vamos a ir reflexionando punto a punto lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestra vida. Entonces, en Mateo 25, versículo 14 en adelante, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. En la tierra aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a hacer la pausa hasta ahí. En el pasado hemos hablado de esta parábola y nos hemos enfocado en lo que es la palabra talento, habilidades, esto y lo otro, ¿verdad? Aunque aquí en la Biblia talento es en realidad dinero. Pero nosotros, de acuerdo al discernimiento que Dios va poniendo y depositando en nuestro corazón, hemos hablado anteriormente de los talentos, de las habilidades, de que no, ¿verdad?, escondamos lo que Dios nos da, porque hemos sabido que todo viene de Dios, ¿verdad? En ámbitos espirituales, en ámbitos materiales, todo viene de Dios. Los dones, los ministerios, las profesiones, todo viene de Dios. Pero en el día de hoy vamos a tomarlo literal. No vamos a irnos a lo del talento en sí, como un talento de habilidad. Vamos a hablarlo en cuestiones monetarias. La palabra de Dios, por eso le pusimos el nombre a esta prédica, parábola del dinero prestado. Es importante reconocer que todo, en absolutamente todo lo que nosotros poseemos, no es nuestro, es prestado. Este cuerpo es prestado, su vida es prestada, su familia es prestada, la casa en la que usted está es prestada. El dinero que usted se gana es prestado. Toda su salud es prestada. Todo es prestado. Y ese es el énfasis de esta palabra en el cual hoy en día vamos a ir discerniendo. Que recordemos que nada es nuestro. El Señor nos hizo administradores desde Génesis 1 y 2. Usted puede leer donde Dios dijo, le da potestad para administrar. Al humano se le dio el poder de administrar. El Señor te va a dar algo, es para que tú lo administres.
Y en un tiempo va a decir, bueno, es hora que quiero que se lo des a fulano. Es hora que voy a quitarlo de tus manos. Y uno, no, pero ¿por qué? Porque ya se ha agarrado como que si fuésemos dueños. Pero no somos dueños, amados hermanos. Es algo prestado. Así que volvamos a leer los versículos 14 y vamos a ir punto a punto discerniendo lo que la palabra de Dios habla en nuestra vida. Dice así, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y luego dice en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El amo, el Señor, el dueño de todo, quien ya sabemos quién es el Dios Todopoderoso, quien dio vida a cada uno de nosotros. Viene y llama a sus siervos, viene y llama a sus escogidos, viene y llama a su creación y le da unos 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es muy importante eso, porque muchas veces nosotros entramos en contienda, en discusión, en envidia, en codicia, en tantas otras cosas, porque decimos, aquel fulano tiene más, ¿por qué aquel tiene más? Y este, ¿por qué tiene menos? Y comenzamos a cuestionar todo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, Dios da de acuerdo primeramente a su gracia y en segundo lugar de acuerdo a la capacidad de cada quien. Pero sin embargo, con todo lo que Dios nos dé, daremos cuentas. Daremos cuentas, con lo mucho, con lo poco, con lo más o menos, no importa la cantidad de lo que hemos recibido de Dios, daremos cuenta de todo aquello que ha sido prestado. Amén. Y eso es lo que se enfoca esta parábola. Entonces volvemos a leer el versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondiendo el dinero de su señor. Estamos hablando que recibieron cada quien cantidades distintas de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a la gracia de Dios, porque usted sabe que de Dios viene todo. Y cada quien hizo conforme a lo que obtuvo. Recibí 5 talentos, voy a hacer otros 5. Recibí 2, voy a hacer otros 2. Pero el que recibió 1, ya lo sabemos, que tuvo temor de perder ese talento, se acogió a ese talento y prefirió mejor enterrarlo. Y no hizo nada con eso. Ya sabemos la historia, lo que pasa al final. Vienen las cuentas, el Señor, a ver, muéstrenme qué hicieron. Porque muchas veces nosotros no vamos a tener excusa, amados hermanos. Decimos, pero es que aquel fulano tuvo todo esto. Pero si el Señor te dio a ti algo, y aunque sea ese algo, tú tienes que usarlo. Tú tienes que usarlo, porque como hablábamos en el día de hoy, brevemente, lo que Dios lo da no es para que nosotros lo acojamos, para que lo agarremos, es para servir. Amén. Todo lo espiritual es para servir, aún lo material es para servir. El Señor, el enfoque no es haz castillos en la tierra, porque ¿qué dice la palabra? La polía lo carcomerá, esto lo destruirá, no quedará. Es más, ¿tú qué piensas hacer castillos que lleguen al cielo? Cuando venga el tiempo del juicio, no quedará piedra sobre piedra. Dile goodbye a tu gran edificio. No existirá jamás. ¿Verdad? Entonces el Señor está hablando tanto en lo espiritual y en todo ámbito de la familia, en todo ámbito de todo lo que existe en la vida, incluyendo el dinero, que no somos dueños, es prestado. Y tenemos que ponerlo al uso de Dios, por el cual Él nos lo dio en primer lugar. Si usted lee en 1 Corintios 12, versículos 4 al 7, habla sobre lo que son los dones espirituales. Y porque Dios los da, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, la palabra de Dios dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Para provecho. El Señor todo lo que nos dé, tanto en lo espiritual como en lo material, es para provecho. Para provecho del pueblo, para provecho de sus almas, para provecho de salvar almas. Porque el Señor no vino a esta tierra solo por ganas de venir. ¿Vino a qué? A salvar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:9. La palabra de Dios dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. El que lo tenía todo, absolutamente, Dios mismo, tenía un trono de gloria con serafines y querafines y ángeles que están diciendo todo el tiempo: santo, santo, santo es el Señor, santo, santo. Tiene cantidades de ángeles adorándole en su trono, no como los tronos corruptibles de la tierra. En su grandeza, Él decidió por obediencia y por amor al pueblo creado por Él mismo, decidió hacerse hombre, y como dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Dejó su gloria, vino aquí humildemente. Nació en un establo en condiciones bastante difíciles. Fueron inmigrantes, fueron a huir a Egipto por un breve momento. Anduvieron por allí, comenzó a trabajar con madera. Puede usted, con trabajo duro de mano por un buen tiempo, hasta que se llegaba el tiempo que era necesario manifestarse. Entonces nuestro Señor es el mejor ejemplo de alguien que se despojó de todo para servir a otros. Por lo tanto, lo mismo se requiere de nosotros, que usemos todo lo que el Señor nos da y que lo pongamos en servicio a los demás, porque esa es la voluntad del Padre. Porque Él quiere salvar a lo que se ha perdido, porque Él quiere bendecir a todo aquel que necesita de Él, que no le ha conocido todavía. Entonces, amado hermano, hablando de la parábola del dinero prestado, estamos hablando de que todo lo que tenemos es prestado. Por lo tanto, no se adueñe usted de las cosas. Si algún día Dios le demanda y le dice: mira, quiero que me des esto, no llore ni renfonfoñe, déselo, porque es de Él, no suyo. Como decíamos la vez pasada, Jehová dio, Jehová quitó, démosle la gloria a Jehová. No, Él da, pues, como Job experimentó en su vida. Él fue bendecido, un hombre justo, sus hijos, todo. Jehová dio, feliz de la vida Job, lleno de bendiciones. Y así también el Señor permitió, para enseñanza nuestra y para enseñanza del mismo, un testimonio y un proceso duro, donde todo se le fue quitado. Pero Dios tiene la autoridad, la autonomía de hacer, porque Él da y Él puede quitar. Y entonces, usted sabe la historia de Job, usted sabe, llega al final y luego le triplifica, el Señor lo bendice porque pasó una prueba dura. Pero la cuestión es, amados hermanos, en el día de hoy, en esta palabra, recordemos que nada es nuestro. Así que habrá momentos, entre usted más se apegue a algo, cuidadito. Porque entre más usted idolatriza algo, cuidadito, porque ahí vendrá su prueba. Ahí vendrá el dolor y crujir de dientes, porque será despegada de eso que usted idolatra. Cuidémonos, amados hermanos, y reconozcamos que las cosas son prestadas, son temporales, que nada que hagamos aquí en la tierra va a permanecer. Solamente con la gracia de Jesucristo, con su salvación eterna, vamos a poder gozar de una eternidad en paz y en gloria con nuestro Señor. Así que, amados hermanos, hablando siempre de esto, amados hermanos, quiero invitarles a Efesios 4:7. A cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Efesios 4:7, la palabra de Dios dice así:
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, como le digo, no es cuestión de comenzar a quejarnos, de comenzar a lamentarnos, de comenzar a envidiar, de comenzar a estar en contienda. Si a Dios le da más supuestamente a uno, si le da menos al otro, el Señor puede hacer lo que Él quiera. La cuestión es que todos somos bendecidos. Si usted tiene vida, es bendecido. Si usted tiene salud, es bendecido. Si usted tiene un lecho donde dormir, usted está bendecido. Si usted tiene hijos, usted está bendecido. La cuestión es que nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de los demás, pero nunca vemos interiormente y decir, bueno, Padre, yo que soy injusto, injusta, yo que soy malo o mala contigo, mira cuán bendecida y bendecido estoy. Somos bendecidos. El problema es que muchas veces vemos a los demás, es que aquel tiene 5 y yo solo tengo 1. Me da miedo, no quiero perder esto, lo único que tengo. Y nos aferramos y nos agarramos y nos escondemos. Y el Señor dice, mira hijo, quiero que te vayas por este camino. Y usted sale corriendo por el otro porque tiene miedo de perder lo que el Señor mismo le ha dado. Amados hermanos, seamos sabios y entendidos. Reconozcamos que todo lo que tenemos es para la gloria y honra de Dios. Y que Él lo ha permitido, pero no nos aferremos. Porque entonces no podemos, dice la palabra, servir a 2 señores. No solo se trata del dinero, el amor al dinero, se trata del amor a lo que usted le pone prioridad antes que a Dios. Puede ser cosas, puede ser gente, puede ser oficios, puede ser muchas cosas. Usted y Dios conocen y conocemos qué es aquello que está impidiendo que nosotros sirvamos a nuestro Señor. Así que, hermanos, sometámonos antes que sea el día malo. Amén. Entonces, amado, porque va a venir un juicio. Si usted va y regresa nuevamente a Mateo 25, si regresamos nuevamente a Mateo 25, va a venir un juicio. Aquí después de esta parábola de los talentos que hemos leído en el día de hoy, en el versículo 31 de Mateo 25 en adelante, la palabra nos habla del juicio de las naciones. Vamos a leer esta palabra para reflexionar qué es lo que la palabra de Dios habla en nuestra vida. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas dice, delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me vestisteis, en la cárcel y visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o te desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo, el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a hacer una pausa ahí. Continuando hablando de la comparación del reino, primero Jesús comienza hablando acerca de la parábola de los talentos, la parábola de los siervos y de todo lo que se le había prestado a ellos para que pudieran generar más fruto de ello. Y luego devolvérselo y dárselo cuentas a nuestro Padre Celestial. Padre, mientras tú me diste vida, me diste 40, 30, 50, 70 años de vida. En estos años, mira papá, discúlpame, tal vez en estos primeros 30 no hice nada, papá. Pero mira, a partir de esta fecha, hasta esta fecha, papá, hice esto. Daremos cuenta de los años. No importa si usted vivió 16 años o vivió 100. Daremos cuenta de los años vividos. Y de las bendiciones que Dios depositó en nuestras manos para poder ejercer el propósito de Dios. Entonces viene un juicio a las naciones. Estamos hablando del tiempo venidero.
Cuando Dios se va a sentar en su trono y va a decir, bueno, hablemos de cuentas que han hecho. Y aquí habla de los justos, donde dice que va a apartar a la derecha y a la izquierda, a las ovejas y a los cabritos. Esto viene una referencia al tiempo de Jacob, cuando él, usted sabe, ¿verdad? Jacob y Amán y todo eso, ¿verdad? Y tuvo que apartar a aquellas ovejas. Bueno, de esos tiempos viene esta referencia, pero está prácticamente diciendo que va a haber una separación entre los justos y los injustos. Donde ya no más estaremos juntos, todos revueltos. Donde va una distinción y va a decir la bendición y dice, miren el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino y preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Le va a decir a los de la derecha, a las ovejas, le va a decir, miren, vénganse. Benditos de mi Padre, les he preparado unas moradas. Aquí está lo que les ha sido prometido, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste. Y estos hasta se preguntan, pero Señor, ¿cómo? No me recuerdo haberte visto, no recuerdo cuando tú tenías sed. Bueno, dice, me lo hiciste a uno de mis chiquitos, entonces me lo hiciste a mí. Amén. Estamos hablando de obras, no solo obras literales. Aquí esto aplica al ámbito espiritual y al ámbito natural, porque en lo natural tenemos hambre, tenemos sed, estamos enfermos, estamos con necesidades. En lo natural todo mundo tiene necesidades, pero también en lo espiritual todo mundo tiene necesidades, ¿verdad? Hay sed y hambre de pan, usted teniendo bien bendecida con mucha palabra y aquel muriéndose de palabra y usted no le comparte. Está dejando que el hambriento se muera de hambre. En el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Esto aplica. El Señor dirá, bueno, mira, a uno de estos chiquitos hiciste. Por esto a mí me lo hiciste. No como aquellos predicadores o que personas que dicen, no. Yo solo predico de 10,000 para arriba, de 1,000 para arriba, de 500 para arriba. Una iglesita de 4 pelones, no, gracias, ahí no voy. Estás menospreciando a uno de tus chiquitos. De los chiquitos del Padre. Si tú haces el bien a uno de los pequeños de Dios, a Dios se lo hace, dice la palabra. Entonces, amado hermano, esta es una invitación, un recordatorio y también una exhortación a que analicemos qué estoy haciendo con lo prestado. En todo ámbito, y si usted quisiera escribir mi ámbito familiar, mi ámbito espiritual, mi ámbito financiero, mi ámbito esto y aquí y acá. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios me ha dado prestado? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Qué estoy haciendo por los chiquitos, por los pequeños, por los sedientos, por los hambrientos, por los necesitados? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué cuenta voy a dar? ¿He generado fruto? ¿Acaso lo he puesto a trabajar o ahí está dormido? Tenemos que preguntarnos eso, porque luego también vendrá la causa de la impiedad a los injustos. Lo mismo les aplica. Así como a los benditos les aplicó todas estas buenas obras, también a aquellos que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, también les va a venir su juicio. Dice en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso suena cruel, pero no es cruel, es justo. Porque tenemos vida y mientras hay vida hay esperanza de poder arrepentirnos, de poder comenzar. Hoy es el día. Nosotros vivimos con aquello, mañana o el próximo mes comienzo con esto. No, amado hermano, usted pueda que mañana y el próximo mes no llegue ni siquiera vivo. Hoy es el día de cambio. Pregúntese usted, ¿qué puedo hacer hoy, desde hoy en adelante? ¿Qué puedo hacer? Ponerme a cuentas con mi Padre Celestial. No quiero que llegue ese día. Que pase como las vírgenes, viene el esposo y no preparada, se quedaron, se cerró la puerta y goodbye, no hizo nada. Amados hermanos, esta es una exhortación a que nos pongamos a cuentas con Dios en cualquier cosa. Y mire, es una cosa muy importante,
Porque muchas veces nosotros llega una mentalidad de pobreza, que decimos nuevamente, yo solo tengo un talento. Qué injusto, yo tengo un talento. No. Todos somos bendecidos en realidad. Pero está en su mente cómo usted ve las cosas. Porque quiero que brevemente vayámonos a la historia del joven rico. Vámonos a Marcos 10. Brevemente a la historia del joven rico. Usted sabe que era un hombre, podemos decir, piadoso, un hombre que era justo, obediente en todo. Era muy rico y bendecido. Marcos 10. Pero hubo un problema. No pudo deshacerse de su riqueza. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de la riqueza, porque la riqueza no es solo tener miles, amados hermanos. Ya vamos a ver qué es en realidad la riqueza. Vamos a leer el joven rico, Marcos 10, versículo 17 en adelante. La palabra de Dios dice así: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, ¿verdad? Vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a leer hasta el versículo 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mire, cuando habla aquí de este joven que tenía sobreabundancia de muchas cosas, amén, y que había procurado hacer lo recto delante de Dios, pero le dice: Dios, te falta una cosa. En el versículo 21 le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Le dice prácticamente: despójate de todo aquello que tú amas, despójate de todo aquello que tú te quieres apoderar, despójate y sígueme a mí y vas a ver que vamos a llegar lejos. Pero aquel no quiso despojarse. Porque, bueno, tengo muchas posesiones. ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi riqueza? ¿Cómo me voy a ir tras este hombre nómada? Porque usted sabe que Jesús andaba ahí con toda su gente. Pero ya sabemos, mucha gente tuvo que dejar sus casas, su familia. Mateo tenía su esposa. Simón Pedro tenía su esposa. Mateo, un publicano con buen billete, dejó su puesto y comenzó a seguir a Cristo, ¿sí o no? Y entonces, amados hermanos, es necesario que nosotros nos despojemos de todo eso. Pero ahora, volviendo al punto sobre la riqueza, no se trata de literalmente un rico con millones y cientos y saber cuántos, ¿verdad?, dinero en el banco o con un montón de casas. No se trata de eso la riqueza, amados hermanos. La riqueza se trata, y la clave está en el versículo 24 y 25. 24, perdón. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas.
a aquellos que aman las riquezas, a aquellos que confían en las riquezas, que si no trabajo no como, que si no hago esto no vivo, aquellos que dicen sin dinero no se hace nada, porque Dios sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios provee, Dios proveerá. Dios le dijo a Abraham, mira, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra donde yo te mostraré. Y aquel salió y Dios le fue proveyendo y en cada parada como que le aumentaba todo. El Señor daba, ¿verdad? Añadía. Pero la cuestión es, amados hermanos, que la riqueza en sí no es tener cientos de miles de dineros y de millones en el banco. La riqueza es tener lo suficiente, sus necesidades más todavía extra. Yo tengo $10 y mis necesidades las cumplo con 8, tengo 2 extra y ahí hay un hombre necesitado, puedo dar 2. Eso es riqueza, tener sus necesidades, pero más aparte tiene abundancia para regalar, para servir. Pero nosotros decimos, no, pero es que con esto, si ya lo doy, ya me va a faltar para el próximo mes. O que esto, que el otro, que no sé qué. Amado hermano, lo que Jesús amonesta en contra de esto, ¿verdad? Es que no nos apoderemos de lo que no nos pertenece. Yo hace mucho daba testimonio, lo vuelvo a decir, lo voy a seguir diciendo. Porque es parte de la experiencia que Dios me mostró. En una ocasión, yo recuerdo, andaba a palitos, muy a palitos andaba yo. Con un amigo fuimos a una ciudad en bicicleta por 2 horas, cansados y matados, con hambre y sed. Llegamos a la ciudad por 2 horas de manejo de bicicleta. Y yo sabía que solo tenía $12 en mi banco y eso era todo lo que yo tenía. Fuimos, teníamos hambre, rugía porque usted sabe que cuando hace mucho ejercicio, como que le da más hambre, ¿verdad? Llegamos, había un Subway, yo tenía hambre y fuimos, pero yo veía que él no pedía nada, ni tenía intención de pedir nada. Yo sabía que él tenía hambre, me estaba muriendo de hambre. Pero veía que no accionaba y yo pensándole todavía, ¿y será que él tiene o no tiene? ¿O por qué razón no va a comprar un Subway? Decía yo en mi mente, lo invito, no lo invito, si lo invito se me va a ir mis $12, pero me alcanza, decía yo. Mi corazón se endureció y dije, no, voy a comprarme la mitad. Hermanos, luego me senté afuera, él ahí enfrente de mí, y todavía ni siquiera pude partir mi pan y darlo. Todavía me comí la mitad entera enfrente de su cara, hasta cayéndose los pedacitos y todo, y limpiándome. Y él ahí solo viendo. Amados hermanos, ¿qué es eso? Riqueza, yo era rica. ¿Por qué era rica yo? Porque que me voy a quedar pobre porque solo tengo un talento. No, amados hermanos. Es mejor dar que recibir. Hay más bienaventuranza en el dar que recibir. Tienes que dar. Había una necesidad y al siguiente día, como le digo, como Dios obra de manera preciosa. Al siguiente día, después de ese día, fui a pedir comida a un banco de comida. En esos tiempos yo andaba pues necesitada, no tenía lo suficiente para comprar mi propia comida. Voy ahí, en una línea, estaba un hombre sin hogar, homeless, enfrente de mí. Apestaba terriblemente que yo tenía que aguantar mi respiración porque la verdad era terrible. Pasa él antes de mí porque él estaba antes de yo. Le dan comida al primero, luego me dan comida a mí, pero el hombre solo vino, agarró un jugo y me dice, toma, me dice. Y me da todo, huevos, latas, pan, me dio todo. Solo agarró un jugo y se fue. Toma, me dice. Ni siquiera pensó, pero ni un segundo, como la Lidieta había pensado allí viendo el menú. ¿Le doy o no le doy? ¿Le comparto o no le comparto? ¿Compro o no compro? En cambio el homeless, que no tenía nada en absoluto, toma, de un solo me lo da, toma. Aquí la pobre era yo, no él. ¿Por qué? Porque él tenía riqueza en abundancia, porque para poder compartir. Mientras yo con mentalidad de escasez, que me falta así doy. No se trata que usted tiene $100 o $10. Si usted tiene más tiene suplido para su necesidad, puede ayudar a alguien más. Usted es rico. No tenemos que escondernos detrás de los que tienen cientos y miles. No. Nosotros también somos ricos. Hay abundancia, tenemos salud, hay abundancia. Y lo que el Señor nos dé, tenemos que administrarlo para otros también.
Y recuérdese que cuando estos hombres dijeron, Padre, pero si tú dices que ningún rico va a entrar, entonces ¿quién va a poder salvarse? Dice. Y le dice aquí la palabra clave, en el 27. Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque Dios, todas las cosas son posibles para Dios. Lo que tú pienses que es imposible hacer, el Señor lo hace posible porque Él cambia los corazones, Él transforma a las personas. Usted tal vez en un tiempo era de una manera, ahora es de otra manera. Pero eso es el cambio de Jesucristo que hace en su vida, amén. Entonces, amado hermano, ya hablamos que todo lo que tenemos es prestado y es para un uso con peso eterno, no solo para aquí usted rascarse la panza y llenarse de cosas y estar ahí nada más. Porque todo esto va a destruirse. No va a haber piedra sobre piedra. Y entonces, amados hermanos, habrá un juicio, como ya lo dijimos, el juicio de las naciones. Por lo tanto, amados hermanos, no seamos como el joven rico que se entristeció y se fue porque pues dijo, no puedo darlo. No quiso dar de las abundancias que Dios le había dado. Y entonces, para ya acá seguir concluyendo, otro recordatorio, ya vimos el ejemplo de Jesucristo, la humildad de Jesucristo, quien se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros en gracia y abundancia de su amor. Y luego, para concluir, en Mateo 10:8 nos dice la palabra, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Vamos a Mateo 10:8. La palabra de Dios dice así, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Tanto en el ámbito espiritual como en el material, si el Señor deposita en usted y usted le pide, Señor, yo quiero el don de sanidad, Señor, yo quiero el don tal, Señor, yo quiero la unción, y nos ponemos como niños, Señor, yo quiero. Pues, si Dios en su grande misericordia te da algo, va a ser pues para servir. Para servir. Cuando te llame aquella llamada de necesidad de sanidad, no tienes que decir, cuando te llega la llamada a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y dices, ay, pero qué temprano es, no, que se aguante. Pero si te dio el don de la sanidad, pues para servir. Te llamen a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche, o a las 3, a lo que sea. Es para servir. Tú pedías por un don, tienes que usarlo ahora. El Señor te va a poner personas con necesidad. Limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Como te digo, todo lo que el Señor te permite tener en esta vida es para servir, no para que tú te lo quedes ahí bien, gracias. Somos buenos para recibir, dame más, quiero más, ay, qué bonito se siente. Pero a la hora de dar, ya como que ya no nos gusta. Ya no nos gusta. Así que, amados hermanos, pongámosle cuidado en eso. Como dice la palabra en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Podemos ir ahí, en Hechos 20:35. La palabra de Dios dice así, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Ahora, hay una advertencia antes de cerrar este mensaje, porque muchos dirán, pues sí, yo soy pobre, ayúdame. Miren, pongan atención. Hay una parábola de los dos deudores, que tenía una deuda gigante y tuvo compasión el rey y todavía le perdonó. Y este perdonado tenía un deudor que le debía menos, era poquito, pero lo presionó, dame, como que son gallinas con pujo. No le perdonó, le pidió misericordia, no le perdonó. Tal vez a este $10,000 le habían perdonado y este no quiso perdonar $100 que le debían. Y a causa de su injusticia vino el rey y le juzgó y tuvo que, ¿verdad? Entonces, amado hermano, no usted piense, yo soy pobre, por lo tanto ayúdame todo el mundo, por favor. Como le dije yo, usted tiene vida, tiene salud. Usted puede tener 60 años, todavía tiene salud, se mueve. Usted es más rica que su mamá que tiene 80 y 90. Porque su mamá ya no puede moverse, su mamá ya no puede trabajar, su mamá tiene dolor aquí, dolor allá. Amados hermanos, no tengamos mentalidad de pobreza. Reconozcamos qué es lo que tenemos realmente
y demos gracias a Dios y sirvámosle al Dios vivo. Esta palabra es para su edificación y para la mía. Bendiciones.